Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Desde Adentro de Grupo Tecnológico Universitario Campus Cancún. Señoras y señores, ¿hay público presente? Me pregunto yo esta bonita tarde. ¡El aplauso! Eso está, muy bien. Ya lo saben, platicar un poquito de todo, conocer varios perfiles, porque estamos seguros que siempre o todos tenemos algo que contar. No estoy solo, está Montserrat García acompañándome el día de hoy. ¿Cómo estás, amiga? Amigo, muy bien, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de Desde Adentro. Y hoy tenemos una plática con un colaborador que de verdad usted no se la puede perder. Quédese con nosotros porque esto apenas empieza. Sí, aparte vamos a hablar de pedagogía, educación, métodos, la chancla, la estrellita, la campana. ¿Cómo te educaron a los ti? sellitos, exactamente. Para eso está con nosotros Daniel Chimas, que es maestro de la carrera de pedagogía aquí en Grupo Tecnológico Universitario Campus Cancún. Maestro, ¿cómo está? Un aplauso para el profe, por favor. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Monse. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento, emocionado sobre todo. Eso es todo. Se agradece mucho el tiempo, profesor, de verdad, que nos dan para platicar con todos nosotros. Y de verdad, yo lo veo así, amiga. Cuando platicamos con un experto es como saca lápiz y papel. Anoten su Miren aquí los tips, las notas, casi la consulta gratuita con el profesor. Profe, pedagogía. A ver, sí. Lo englobamos así, pedagogía, pero para que nos demos una idea, alguien que ya está, vamos a decirlo así, en su nivel, ¿no? Ahorita la clase es en esta carrera, que dicho sea de paso, nos comentabas la más popular también aquí en esta casa de estudios, una de las más populares, pero todo lo que he estudiado, profesor, por todo lo que ha pasado para llegar a este punto de su vida, es licenciado, maestro, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, pues pedagogía es una carrera muy bonita. De hecho, es la carrera más popular que tenemos aquí en el Grupo Tecnológico Universitario Campus Cancún. Y pues, ¿cuál es mi perfil? Pues yo originalmente estudié la licenciatura en Ciencias de la Educación con terminal en Psicología Educativa. Posteriormente decidí estudiar mi maestría, que es mi maestría en educación, y actualmente me encuentro cursando la licenciatura de Psicología Social, que terminé enamorado completamente de esa carrera. Para que te des una idea, ¿no? Sí, para que te des una idea. Maestro, ¿por qué estudiar pedagogía? Porque vemos que hoy en día todavía tenemos muchísimas generaciones, papá no es cierto, pero sí, eso no sirve. O sea, se educa así como nos los han enseñado, ha funcionado. ¿La pedagogía para qué sirve? Nos da nuevas herramientas, entendemos más el ser humano. Entiendo. La pedagogía yo creo que principalmente es el arte del poder enseñar, y la educación es la transmisión de conocimientos, habilidades y valores. La educación originalmente viene desde casa. Sin embargo, el por qué estudiar pedagogía, yo considero que cuando nosotros estudiamos pedagogía podemos aprender estos métodos de enseñanza. Más allá de conocer las herramientas, la pedagogía es un proceso. Es el proceso en el cual nosotros vemos al individuo y nosotros somos su guía. Nosotros somos las personas quienes van acompañándolo en su desarrollo integral, pero sobre todo también en el desarrollo personal. Ok. Todo esto, digamos, se va aplicando. Una cosa es entenderlo y otra cosa es aplicarlo. Y yo entiendo que a lo largo de los años también evolucionan estos métodos, ¿no? O sea, sí van cambiando. Hay un cambio abismal de la pedagogía o del momento en el que usted estudió la carrera a lo que hoy se está aplicando, profe. Es correcto. Ejemplo, solo el hecho de haber estudiado una carrera antes de pandemia, no se utilizaba tanto las tecnologías de la información y comunicación. Posteriormente, después de pandemia, se involucró mucho el uso de las TICs, sobre todo el implementar actividades en TikTok, implementar actividades de manera digital. Estos cambios fueron muy buenos y muy proactivos. Sin embargo, a veces la tecnología también puede verse como una barrera de aprendizaje. ¿Por qué? Porque actualmente muchos alumnos dependen mucho de la tecnología, porque es ver la tecnología como una herramienta y no como una dependencia al conocimiento. Ok. Y parte, digamos, de este reto, ¿no? Vivimos un antes, un después en la pandemia y seguimos cargando, digamos, las secuelas tanto de la pandemia, pero de una falta de pedagogía de hace muchísimos años. Entonces me está diciendo que cuando nos decían, eres burro, no aprendes, no tienes retención, era porque no nos estaban dando un método de aprendizaje personalizado. Hoy en día se habla de inteligencias múltiples. Sí es así.
cada individuo prácticamente tiene otra inteligencia, otro desarrollo dentro de clase? No, yo considero que principalmente las metodologías que implementaban los docentes antiguamente eran muy fuertes y no se centraban en el proceso del aprendizaje, ya que considero que antes el aprendizaje era muy general y no era individualizado. Actualmente nosotros sabemos que en un aula de grupos todos tenemos una manera completamente diferente de procesar la información, todos tienen diferentes experiencias, todos tienen un mundo completamente diferente desde casa. Así que realmente los métodos sí son muy importantes para poder llevar a cabo el proceso correcto de aprendizaje. Híjole, cuando hablamos ya de temas generacionales, amiga, como lo pusiste en la mesa, siempre está justo la pregunta, antes de plano no funcionaba, porque uno piensa así, ¿no? Antes estaba mal, los métodos estaban mal, hoy están bien, hoy están mejorando. ¿Es así? O sea, ustedes como profesores están conscientes de que antes, incluso nuestra generación, o cuando usted estudió, profesor, ¿no? Esos métodos de verdad eran erróneos, o sea, eran tan malos que hoy están así súper tachados los métodos pedagógicos de antes versus los de hoy? Yo creo que los métodos van cambiando dependiendo de la generación. Cada generación va cambiando constantemente. Así que nos debemos de adaptar a las nuevas generaciones. No solo los estudiantes se adaptan a la metodología del docente, sino que también el docente se tiene que adaptar a las necesidades educativas de los estudiantes. Actualmente con la NEM se involucra o se ve de que todo lo que se aprende en la escuela tiene que ser funcional o tiene que servirle al estudiante. ¿Cómo lo va a aplicar en su vida diaria? Ok. Y creo que ese es el reto o esa es la controversia, ¿no? Que hay, porque hay muchas personas que dicen, esto funcionaba, es que eran adultos saludables, laborales, luego, hoy en día pues es un tema conseguir trabajo, hoy en día cada vez hay más habilidades que tienes que desarrollar, ¿no? Porque no les puedes hablar de cierta forma, evidentemente a todos a favor de no la violencia, ¿no? No los puedes tocar, pero ¿sí ha visto usted este cambio ha ayudado a las nuevas generaciones? Porque se habla de que ya no aguantamos nada, que somos de cristal, que entonces vamos corriendo con nuestros papás. Sí. Pero ¿qué tanto nos influye para poder socializar, para enfrentarnos a los retos que día con día la vida no es fácil, ¿no? Y lo sabemos. Y sí, es correcto. Yo siento que los cambios que actualmente nosotros tenemos, sobre todo en los estudiantes, el uso de la tecnología es muy, muy importante. Pero siento que las competencias que actualmente tienen los estudiantes están asociadas completamente a la tecnología. Nosotros, yo creo que en lo personal a mí me costó bastante el poder adaptarme a un mundo donde se involucra mucho la tecnología. Y los chicos de ahora ya crecen con la tecnología. A mí me tocó nacer y pues no había nada, absolutamente. Así que tuve que aprender, pero ahora nacer y ya saber, yo creo que es algo completamente diferente. Y los estudiantes de ahora tienen las competencias digitales, algo que a nosotros, tal vez como una generación mucho más grande, pues nos tocó el aprenderlo. Claro. Me llama la atención saber cuál es la posición de, pedagógicamente hablando, de nuestro país o nuestro estado versus otros. Es decir, siempre está la crítica de que la educación en México, los métodos de educación en México están atrasados, ¿no? Que a lo mejor la educación en Europa y por eso, para ser exitoso, vete mejor al extranjero, porque aquí las primarias, secundarias y prepas públicas son basura, ¿no? ¿Cómo lo ve usted como experto? Me imagino que ha leído mucho ya y conoce mucho también de los métodos en el extranjero. ¿Sí hay una diferencia abismal, profe? Yo siento que los métodos que utiliza cada país, siento que son basándose en cuáles son las necesidades de la población. Así que aquí en México no considero que tengamos una mala educación para nada. La educación que tenemos es muy buena. Sin embargo, la cultura que tiene aquí en México, la cultura que nosotros tenemos como mexicano, se acopla a las necesidades que también vamos a ver en el sistema educativo. Ejemplo, ajá. Sí, yo considero que del grupo que yo tengo, ejemplo, en una secundaria, en una primaria, yo conozco a mis chicos, yo tengo que saber cómo voy a trabajar con el grupo para poderme adaptar a las necesidades de ellos y así dar una nueva experiencia de aprendizaje. Pero vamos a aterrizarlo en la realidad, un ejemplo. Porque si uno piensa en la secundaria, pues es el maestro, saquen el libro, página 6,
y a resolver, punto, ¿no? A resolver. Y ya, ¿no? Te enseño, resuelves, te dejo tarea para la casa. Eso es otro tema que dicen que ya la tarea para la casa no debería existir. Es para los papás, ¿no? Exacto. Vamos a aterrizarlo así un ejemplo, profe, cómo ha ido evolucionando, cómo es que se adapta al alumno. ¿Cómo yo me adapto al alumno? Bueno, para empezar, yo necesito que todos puedan tener la capacidad de poderme prestar atención. Pero ¿cómo hago que puedan prestarle atención a una clase que a lo mejor dirán, ay, es historia, uy, es geografía? ¿Cómo yo, como docente, tengo la capacidad para que mis alumnos puedan tener el interés de que realmente una clase sea una nueva experiencia para ellos? Para esto involucro yo múltiples metodologías para poder hacer que realmente la clase sea una experiencia inolvidable para ellos. Yo utilizo gradúo mi tono de voz para empezar. Yo creo que es lo más importante. Venga, okay. Siempre llego con una enorme sonrisa al aula de clases. Yo creo que es lo más importante, tener el respeto, saludar, tener modales. Incluso yo suelo saber cuál es el nombre de mis estudiantes. Yo aquí en Grupo Tecnológico Universitario Campus Cancún conozco casi todos los nombres de mis alumnos. Yo creo que es lo más importante, darles el valor a los estudiantes, porque si el estudiante sabe que tiene alguna química o a lo mejor tiene la confianza para establecer una conversación contigo, también va a tener el respeto de estar en tu clase. Digamos que lo hace personalizado, que le dé el valor al estudiante, porque antes hablábamos de una educación donde todo era memorizar. Y entonces pasábamos por memorizar, pero la memoria a corto plazo se nos va y ya no sé lo que estamos pasando y no lo utilizo en mi vida cotidiana. Hoy en día también podrían decir algunos, sí, pero no soy bufón, son docente, ellos vienen y aprenden y esto se acabó, ¿no? La pedagogía lo que hace es esto, es involucrar, es observar, es ver, bueno, este es más, no sé, visual, auditivo, cognitivo. Y entonces por ahí va armando su clase, implica más tiempo, por supuesto. Sí, ¿no? Involucra, la verdad. Hay veces en donde doy clase y realmente yo digo, wow, llego a mi casa y me desplomo porque es cansado, pero también es muy bonito dar clase. ¿Por qué? Porque involucras una serie de procesos mentales, porque prestas atención, también escuchas, memorizas, atiendes, concentras y creas una dinámica completamente grupal, pero también individualizada, porque tú necesitas saber con quién estás trabajando, porque al final vienes siendo un líder, eres el líder de grupo también y tú eres la persona encargada de guiar a todas las personas que están presentes. Híjole, suena sencillo, pero no es. No es sencillo. Yo estoy pensando en un grupo de 30 y tantos alumnos, amiga. Uno de 30 y tantos. O sea, el reto es gigante, es brutal tratar de mantener a todos en el mismo canal. Profe, seamos honestos. Hay alumnos que cuestan más trabajo que otros. Es correcto, Todos ¿no? son diferentes. ¿Y cómo le hacen ahí? Bueno, para empezar, mencionaste algo muy importante. Tengo un grupo de 35 alumnos, Sí. pero no solo tengo un grupo. Exacto. Involucra múltiples salones y múltiples niveles también. Sin embargo, el docente creo que tiene la capacidad para poder tener esta inteligencia interpersonal y trabajar con absolutamente todos los que tiene presentes. Por ejemplo, tengo alumnos que a lo mejor son un poco más complicados en su proceso, pero siempre hay que tener el diálogo. Saber a lo mejor por qué estás faltando, en qué te puedo ayudar, cómo te puedo orientar. Siempre el diálogo es muy, muy importante porque necesito saber cómo yo lo puedo ayudar. Y es que si bien, como dice, cada quien vamos trayendo de casa pues problemas, tristezas, economía, ¿no? Muchísimos factores que afectan. Pero usted es el responsable en esa aula de esas 35 personas, de esas 20, 40... La carga es impresionante. ¿Cómo le haces también para drenar eso, para soltar? Porque si bien creemos en energía y todos somos energía, nos guste o no, pues es el peso que tienes que llevar, más aparte calificar, porque no tienes un grupo, tienes dos, y si dejas más actividades, entonces ya no sé si dejé un examen era la forma correcta, porque luego tengo que llegar a mi casa a calificar sin examen. ¿Cómo le haces? Bueno, yo creo que el ser docente es tener una muy buena organización, tener tu planeación, pero también siempre manejar todo por escrito. Yo siempre he dicho que para poder manejar y tener un muy buen control, tienes que dejar las cosas claras desde el inicio, porque si dejas las cosas claras desde el inicio, todo va a fluir. Okay. Mantener un grupo sí es un poco complicado. A veces el llegar a casa y tener que calificar, bueno, es llevarte a veces trabajo a casa. Sin embargo, la evaluación se tiene que hacer en el momento. Yo creo que también un aspecto muy importante en el cual se desarrolla el proceso de aprendizaje es cuando tú puedes darle una retroalimentación al estudiante, saber y decirle en qué puede mejorar, cómo la próxima vez puede tener un mejor resultado, y eso lo va a tomar el estudiante y se va a motivar. ¿Por qué? Porque le estás dando el valor.
Claro. ¿Ok? Justo ahorita que acaba de decir el valor, entonces en la pedagogía, cuando estamos pues teniendo un conocimiento individual, digámoslo así, un aprendizaje, tendríamos que poner una calificación. La calificación. Esa es una pregunta yo creo que bastante importante. Punto estrellita, amiga. Por mi estrellita, gracias, Gerardo. Se acaba de ganar una estrellita. Por favor, profe, que todo el mundo me vea. Exacto, muy bien. Muy bien. Es una muy buena pregunta la que acaba de mencionar Monse. Yo creo que cuando nosotros asignamos una calificación es un resultado numérico. Sin embargo, una calificación no define a un estudiante. Lo que define son las competencias, todo el conocimiento que logró adquirir. Ahora, ¿cómo lo desarrolla? ¿Cómo me puede proporcionar un resultado final? A veces nosotros nos enfocamos tanto en obtener un 10 que realmente un 10 no significa el tener el éxito. Nunca voy a olvidar cuando un estudiante me dijo, profe, solo en su materia tuve un 9. Y yo le dije, felicidades. Sí, pero es que en las demás materias tuve 10. Yo le dije, realmente, toma el 9 porque un 9 puede representar una zona de oportunidad. Un 9 no significa que fracasaste, al contrario, un 9 significa que puedes seguir avanzando, que puedes seguir construyendo y puedes seguir obteniendo mejores resultados, porque a veces el 10 nos puede limitar. Ok. Es bien interesante ese tema de la calificación, porque bueno, yo también me acuerdo que en mi época universitaria fue cuando realmente lo caché, ¿no? En la prepa, secundaria, la verdad, siempre vas por el 10 y vas por el 10 y eres malo en ciertas materias, pero te estás esforzando para ir sobre el 10. Y en la universidad siento que te da esa oportunidad de desarrollar otro tipo de habilidades y ya no traumarte tanto con el 10, ¿sabes? Sí. ¿Algo así pasa en esta casa de estudios, profe? Mire, aquí todos los estudiantes se les trata con mucho respeto. Todos los estudiantes tienen un 10 desde que inician. Sin embargo, el 10 lo tienen que mantener, el 10 lo tienes que estar trabajando. ¿Cómo se obtiene un 10? Cumpliendo completamente con todos los criterios de evaluación que se plantean desde el día número 1. Sin embargo, claramente a lo mejor existirán días en el que los estudiantes tendrán algún problema, a lo mejor tendrán una dificultad para poder entregar una actividad. Sin embargo, aquí se establece lo que es el diálogo. Mis criterios de evaluación deben ser claros desde el inicio. La manera en la cual se entrega un producto final tiene que ser de calidad y ahí es donde nosotros tenemos que motivar a los estudiantes para que cada vez el producto final que vayan entregando sea de mejor calidad. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso educativo y cada vez que nosotros entregamos un producto final, creo que debemos de seguir mejorando, porque siempre va a haber una zona de mejora. Sí. Maestro, pero siendo honestos, y seguramente también te pasó, amigo, muchísimas veces desde el área de la pedagogía, que estamos enfocándonos ahorita desde adentro, pues los que sacaban 10 abejita en mi época, ¿verdad? Que te ponían abejita, trabajadora, pues no llegaron a ser, digamos, exitoso como se conoce. Y los más burros, los que sacaban 5 o 6, es el empresario, es el que ya está en otro lado, o es el que siguió su vida, ¿no? Y ahora es emprendedor. ¿A qué se debe? Porque nosotros vamos por un 10, pero a veces en la vida real el 10 no existe. Exactamente, en la vida real el 10 uno mismo lo define. ¿Quién define que el éxito de una persona va a ser solo un 10? Más adelante termino la carrera, salgo de la universidad y consigo un trabajo, pero yo creo que depende de la satisfacción personal en el que la persona dice, me siento cómodo, me siento muy bien, para mí es un 10. Y a lo mejor el juicio de las otras personas, el de, es que estudiaste una carrera, pero no la estás ejerciendo. Ok, yo entiendo que tal vez no estén ejerciendo la carrera, pero la satisfacción personal, el éxito propio, yo creo que eso depende mucho de una misma persona y el criterio que tenga sobre el éxito que logró alcanzar. He escuchado, bueno, una vez escuché que la persona o el alumno que termina la prepa y le toca ir a una universidad, 18 años, ¿no? Sí. Por lo que marca la norma, ¿no? 18 años estás entrando a la universidad y estás eligiendo una carrera. Ahora que lo mencionaba, que muchas veces hay quienes no ejercemos la carrera que estudiamos. Ya levanto la mano. Pero porque dicen, profe, y a ver si usted coincide o qué opina de esto, que 18 años todavía estás muy verde, muy joven para elegir una carrera. Es como le estás metiendo una decisión importantísima a una personita de 18 años, si lo quieres ver así, a alguien que todavía no está maduro, que no conoce muchas cosas, etc. Tiene que tomar una decisión así de importante.
coincide con esto, profe. ¿Cree que es muy temprano elegir o tomar esa decisión a los 18 años? Yo creo que tomar una decisión a los 18 años sin estar informado sí es muy, muy importante. Yo creo que todos necesitamos una orientación y en ese caso la orientación vocacional es la cual nos ayuda a poder tomar una decisión. A veces yo recuerdo cuando mi papá quería que yo estudiase medicina y yo dije, no, no me gusta la sangre. Nada, no me gusta la sangre. Pero yo tuve un examen de orientación vocacional, el cual me ayudó a poder definir. ¿A poco? Sí, me ayudó a poder definir qué carrera yo pudiese estudiar. Y entre las opciones, pues decidí estudiar esta. Así que yo considero que a los 18 años sí pueden tomar una decisión. Sin embargo, cuando no tienes una decisión o una visión completamente clara, necesitas un proceso de orientación. La orientación vocacional es la cual nos ayuda a poder definir en qué nos podemos desarrollar en un futuro profesional. Y creo que eso es bien importante porque me ha tocado, ¿no? Muchísimos alumnos que ya llevan 1 o 2 años, inclusive que ya casi van a terminar y deciden salirse. Todo suma, todo sirve, pero cuando los padres están pasando la colegiatura, cuando también es la presión, ¿no? Todo lo que sienten, la depresión de que lo están marcando en su misma casa y todo, creo que sí tener una orientación, aunque yo considero 18 años se me hace todavía pues muy temprana edad para decidir a lo que la mayoría de gente piensa, inclusive nuestros papás, que nos vamos a dedicar el resto de tu vida como si solamente te catalogara lo que estudiaste. No puede ser nada más. Eres abogado, toda tu vida vas a ser abogado, ¿no? Eres comunicólogo, y si no. Sin embargo, yo creo que los perfiles, actualmente, si estudias una carrera, te da un amplio panorama de poderte dirigir a muchas opciones en el campo laboral. Estudiar una carrera, ejemplo, estudiar educación no significa que a lo mejor yo voy a estudiar en entornos laborales, no, a lo mejor yo puedo irme en un entorno empresarial, a lo mejor en un entorno civil, a lo mejor en un entorno social. Sí que considero que el estudiar una carrera no siempre va a representar el solo centrarme durante muchos años en solo un entorno. Oye, profe, quiero aprovechar, ¿verdad?, su expertise. No quiero politizar esto, pero ¿qué opina de la nueva escuela mexicana? Porque hubo una controversia con los libros de texto. Hubo todo un tema que causó mucha ámpula en mucha gente. Aquí traigo un ejemplo de un... Sí, porque decían, es que los libros están adoctrinando y no están educando, los libros están metiendo cosas a los alumnos que no nada que ver. ¿Qué opinión le merece todo este cambio estructural reciente en nuestro país? Correcto. Yo creo que la nueva escuela mexicana es un modelo educativo en el cual nos viene a transmitir un modelo de enseñanza en el cual la población de estos tiempos merece conocer, sobre todo porque un proceso educativo también es un proceso cultural, así que realmente la NEM sí favorece bastante siempre y cuando se lleve el proceso correcto, porque no es lo mismo, a mi percepción propia, ¿verdad?, no es lo mismo el conocer la NEM a implementarla realmente. Es difícil. Yo creo que para poder implementar realmente la nueva escuela mexicana, que es un modelo educativo, necesitamos adoptarla. Tomar todo lo bueno que nos proporciona, pero no es solo saberlo, sino implementarlo. El concepto de inclusión, el concepto de interculturalidad, realmente no es lo mismo. Sí, lenguaje, no es lo mismo conocerlo a que lo lleve a cabo en el aula. Eso es algo completamente diferente. Todos los cambios siempre van a ser buenos, pero hay que también adaptarnos a los cambios. Nosotros también estamos en un proceso constante de transformación y también de adaptación. Y pues tenemos que realmente, si un sistema nos da la oportunidad de incluirnos al cambio, hay que intentarlo, hay que hacerlo. Bien. Pero entonces también, maestro, considera que todos los que damos clase tendríamos de menos tomar un curso básico, un diplomado, ¿no?, en pedagogía para saber cómo reaccionar, ¿no?, inclusive en el grupo, cómo medir este tipo de inteligencias, esta interacción. Pero también los retos que tenemos hoy en día son la era digital. Antes no se cuestionaba y lo que dijera el docente en clase era ley. Hoy en día, yo lo busco en internet, profesor, no porque... Y hay muchísimas teorías, hay muchísimos supuestos, autores. ¿Qué se hace? ¿Cómo te enfrentas tú también a eso? Bueno, ¿cómo yo me enfrento? Efectivamente, yo creo que todos los estudiantes en el aula ya disponen de un teléfono móvil donde pueden ver y buscar toda la información. Sin embargo, no es tener la información en mano, es también comprenderla, tener pensamiento crítico, tener la capacidad de poder opinar, de valorar también ciertas opiniones y decir, estoy a favor, no estoy a favor, pero yo opino esto, yo pienso esto.
tener la información no es lo mismo que también saber procesarla. Así que yo creo que lo más importante de la era digital, que a veces limita nuestro pensamiento, es cómo utilizamos las herramientas digitales para que nos ayuden a procesar la información. Ejemplo, ChatGPT es un procesador de información, pero eso no significa que ChatGPT nos va a dar a lo mejor las competencias para poder desarrollarlas, porque eso es muy diferente. Nos da la información, pero somos nosotros los seres humanos quienes desarrollan la habilidad y las competencias para poder utilizar el conocimiento y dar un resultado. Qué reto tan grande con el desarrollo de la IA. Ya para ir cerrando, profesor, yo quiero conocer sus métodos de pedagogía. Porque la estrellita, la campanita, ¿para qué los utiliza y qué otros utiliza? Entiendo, muy bien. Pues, ¿cuáles son las herramientas pedagógicas que a veces yo suelo utilizar? Miren, pues cuando yo entro en aula de clases, creo que lo comenté hace un momento, yo entro con una sonrisa muy grande. Los modales de ¿qué tal? Buenos días. Y yo espero que también todos los estudiantes me contesten de la misma manera. Generalmente la silla que tengo en el escritorio, ahí va mi mochila. Yo usualmente no me siento a dar clase. Es de los que pasea. Yo paseo por todo el salón y si no hay un espacio, digo que abran un espacio porque yo voy a dar vueltas. Yo doy vueltas, siempre tengo un plumón a mano y siempre a veces digo, ya no me entra nada en el pizarrón. También utilizo la tecnología. Siempre cargo mi presentación, pero mi presentación es una herramienta que yo voy a utilizar, pero también es una herramienta para los estudiantes. Pero yo, como docente, soy la persona en llevar a cabo toda la dinámica de una sesión de clases. Gradúo mi voz, siempre les hablo a los alumnos con mucho respeto, generalmente por su nombre, les regalo una sonrisa, los ayudo en un proceso. Si veo que se están distrayendo en el teléfono, focalizo más mi atención hacia ellos para que ellos puedan enrolarse en el desarrollo del aprendizaje, y también siempre prendo la luz, porque a veces cuando tenemos la luz apagada, automáticamente nuestro cerebro se va apagando. Nos da sueño, ¿no? Pero sí aplica lo de la estrellita y la campana. Claro. La campanita a veces la suelo utilizar en algunas dinámicas de juego, sobre todo en dinámicas de pregunta, dinámicas de retroalimentación, dinámicas de tiempo, sobre todo para que un estímulo pueda ayudar a los estudiantes a saber, me quedan 5 minutos para la exposición o falta 1 minuto para poder completar la dinámica. Y las estrellitas generalmente las utilizo para poder reconocer el logro de los estudiantes, pero también se les proporciona para que ellos también puedan reconocer el logro de otra persona. Qué maravilla, porque sí cambia, ¿no? Ha sido una sonrisa. Y yo creo que se habla mucho también de fomentar hoy en día este pensamiento crítico, esta habilidad también de las artes, y creo que retomar lo que ya teníamos. Pues no me digan que Sócrates o Picasso no utilizaban el pensamiento crítico, la creatividad, ¿no? Yo creo que regresar, la era digital nos ha aportado muchísimo y nos sigue aportando. Hoy en día se está transmitiendo, ¿no? Digitalmente, pero correcto, también es seguir fomentando esas habilidades desde la crianza positiva. Yo creo que después podríamos hablar de la crianza positiva, hasta, por supuesto, en clases. Perfecto. Gracias. Y sí, muchísimas gracias por invitarme. Me ha gustado mucho estar aquí con ustedes. Sí, pues ojalá y no sea la última, porque de temas pedagógicos podemos hablar muchísimo, pero bueno, al menos ya aprendimos un panorama general, un poquito de todo. Gracias a la producción, gracias a quienes llegaron hasta esta parte del video. Síganos en las demás redes sociales, donde están ahí los clips cortitos y concisos también, donde podemos interactuar. Amiga, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, maestro, por estar aquí. Gracias, Gerardo Segoviano. Yo soy Montserrat García y muchísimas gracias por estar con nosotros desde adentro. Desde adentro de Grupo Tecnológico Universitario Campus Cancún, soy Gerardo Segoviano. Otra vez gracias a la producción. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima.